Hola, ¿qué tal, mi gente? Byron Gonzalez here for a SoCal Sound session. I am super excited to be bringing you an artist that I really enjoy and I think es un genio. La música que él saca te va a volar la cabeza. Estamos hablando de Jesús Guerrero, que tal vez conoces de la banda Ramona que tuvimos aquí hace un poco tiempo. ¿Se recuerdas? Sí, pues él tiene su proyecto soloista. Y aquí tenemos a Jesús Guerrero. ¿Cómo estás, amigo? Otro gusto. Todo bien. Un gusto otra vez tenerte aquí. Gracias, igualmente gracias por invitarme. De nada. Pienso que la primera canción que escuché de tu nuevo proyecto, Fracasado, estuve tocando esa canción como on repeat, como gente me estaba diciendo, pará de tocar esa canción. Fíjate que a mucha gente le gustó mucho esa canción, como que creo que está divertida, pues como que tiene un ritmo divertido y también es como... Está loco porque la letra habla de ser un fracasado. Sí. Pues. O sea, no tiene nada de malo, pues también a veces echarlo a perder todo, pues, ¿no? Sí, pues por eso pienso que pegó tan duro la canción, porque pienso que cada uno de nosotros... Tiene algo de eso. Tenemos esa mente de Claro. fracasados, ¿no? Pero con todo tu trabajo con Ramona y estás en gira, estás lanzando un nuevo disco con Ramona y tu propio disco, ¿cómo tienes tiempo para cuidar tu cabello con los coloches? ¿Verdad? No, ni lo cuido, ¿no? No le cuidas, pero No. ¿cómo lo pues tienes? nomás me baño Sí. y me seco el cabello y ahí le muevo poquito y ya. Así es ese secreto. Él se despierta así. Así. No, pero es loco porque también creo que a veces me engrano tanto en la música, como que me entrego tanto a la música que se me olvidan muchas cosas, pues. O sea, a veces no me importan muchas otras cosas más que hacer música, pues. Sí. Y pues también es como todo, también al mismo tiempo es un arma de doble filo, ¿no? Sí, ¿verdad? Sí, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a comer o vas a hacer música? O comer y hacer música, o sea, cosas que yo hago, por ejemplo. Sí, es cierto. Y ahora tienes tu proyecto soloista, Jesús Guerrero. Pienso que todos quieren saber de dónde, qué es el origen de tu Jesús nombre. Guerrero. Del nombre Jesús Guerrero. ¿De dónde Pues bueno, vino? Guerrero es mi apellido, y viene de mi abuelo, que se llamaba Vicente Guerrero. Él realmente se cambió el nombre, porque como que cambió de ciudad y como que inició una vida nueva. Él antes se llamaba Ismael Garza Brandestein y se cambió el nombre a Vicente Guerrero Aldama y pues por eso me apellido Guerrero, ¿no? Pero, no sé, siempre siento que ese apellido como que me influencia mucho en mi manera de ser, pues como de tratar de ser un guerrero, pues, ¿no? De ser alguien que lucha por lo que quiere y como que, no sé, o sea, a pesar de que tal vez la gente no entienda qué es lo que estoy haciendo o lo que sea, o sea, pues siempre como tratar de conseguir como las ideas que tengo en la cabeza, pues, ¿no? De hacerlas realidad, pues. Wow. Y Jesús, porque mi mamá, pues cree mucho en Jesús y me puso Jesús. Sí, mi nombre, no sé cómo decirlo en español, pero my middle name es David. Y pienso que muchos latinos por la religión, ¿verdad? Que sí. Nos ponemos muchos nombres bíblicos. Claro. Es interesante. Sí. Y pues también te esfuerza. Jesús. Jesús. Un guerrero. líder y un guerrero. Entonces pienso, es una de las razones de que no elegiste así un nombre alternativo para tu proyecto. ¿Lo pensaste? Nunca lo llegué a pensar, pero nunca lo llegué a pensar tanto, pues, o sea, como que no fue un pensamiento en mi cabeza como recurrente, pues, ¿no? O sea, dije, ¿sabes qué? Pues que se llama Jesús Guerrero porque sí me llamo y tal vez después pueda hacer otra cosa, ¿no? O sea, pero más que nada lo que quería era compartir la música. Y también me puse mi nombre porque creo que este disco que salió, que se llama Torito, quise hacer un álbum donde hablara como de mi manera de pensar, pues, ¿sabes? Más allá del amor de una pareja o el amor a alguien, o sea,
O sea, todas las mamón. canciones hablan de un poco como yo veo un poquito la sociedad, pues, ¿no? ¿Y qué tan diferente con, pues, dividiendo tu proyecto de Ramona a tu proyecto soloista, cómo haces esa distinción? Ya sé que el sonido es súper diferente, pero Sí. las letras se puede poner a cualquier música, ¿verdad? ¿Cómo eliges que esta va a ser una canción para Ramona, esta va a ser una canción para mí? ¿Es Es fácil? que yo creo que también soy una persona que tiene como distintas facetas, ¿no? Y al mismo tiempo como que me gusta, por ejemplo, de las 8 de la noche a las 12 de la noche ser una persona y luego de las 12 de la noche a las 5 de la mañana ser otra, pues. O sea, en el aspecto artístico, pues. Sí, Entonces, como por ejemplo con Ramona, no es que se encasille la música, pero ya hay un estilo más propio, pues, que no nomás depende de mí también, pues, ¿no? sí. Pero ya hay un estilo más de canciones y justo ahorita en el álbum que acabamos de hacer también hay cosas más rockeras. Pero este proyecto siempre fue como que yo lo inicié pensando en las bandas que me gustaban de chiquito, como Beck, como Molotov, como los Beastie Boys, como MTV, pues, ¿no? Y me influencié mucho en eso y por eso tiene ese sonido como de atreverte a así como gritar y... Sí, Porque yo cuando estaba chico y tocaba con Ramona me acuerdo que era como medio mal visto, pues, como medio pasado de moda, el rock así. Y pues yo siempre decía, está bien, ¿no? O sea, está bien, está bien, está bien. Pero, pues, te digo, tanto así que se volvió algo tan recurrente en mi cabeza con el tiempo y lo terminé haciendo, ¿no? sí. Y me encanta también, me encanta el rock y por Sí. eso cuando escuché Fracasado y hice la distinción o la conexión que era Sí. Jesús Guerrero de Ramona, dije, wow, que esto es el sonido que me encanta porque yo también crecí con el punk, con el MTV. Sí. Y me atrayó más, y pienso que un poquito más de Ramona, más Sí. que Ramona, porque a mí me gusta poner desmadre cuando voy a un show, Sí. show punk, me entro al pit, voy de círculo a círculo y pues Sí, y yo creo que también es como, no sé, para mí nunca ha sido importante también qué piensa la gente, ¿sabes cómo? así es. O Es sea, muy punk. así como tú dices, a mí me gusta más el proyecto tal vez ahorita como esto rockero que lo que hace Ramona. Hay gente que viceversa y hay gente que no le gusta nada, o sea, de lo que hago. Y hay gente que le gustan las dos. O sea, Ajá. entonces, pues uno también, yo creo que, no sé, me gusta también que sean cosas nuevas todo el tiempo, me gusta experimentar, porque creo que con la experimentación vas también encontrando más tu alma, pues tu espíritu como artista, pues más allá de los gustos o de las cosas. Pero también como una persona tienes muchos gustos, ¿verdad? No solo te gusta una comida, te Exacto. gusta todo y Exactamente. depende en tu mood. Exactamente. Y depende de mi mood, escucho Ramona o escucho a Jesús Guerrero. Exactamente. Yo al mismo tiempo cuando compongo, por ejemplo. Ah, ok. O sea, yo soy una persona que, por ejemplo, tiene canciones que son rancheras, Sí, totalmente rancheras, otras cumbias. que... Y también tiene mucho que ver la influencia de la gente que, o sea, yo soy muy sensible, pues, y es muy fácil que alguien me pueda cambiar la vida en una plática, ¿me entiendes? Y me pasa mucho con la música, o sea, escucho música que digo, me cambia la vida, pues, o veo una entrevista de alguien, o leo un libro, o conozco a alguien que, o sea, me gusta mucho todo el tiempo estar como antena, pues, ¿sabes? Sí, y absorbando, Absorbiendo, sí, sí, sí. absorbiendo. Mira, mi español no es lo No, mejor. pero sí, 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 o sea, creo que de esa manera es la que funciona. Sí, y con este proyecto, ya sé que estás súper ocupado, ya fuiste a Chile, a todo Latinoamérica, con Ramona. ¿Cuándo tienes algo planeado más para tu proyecto soloista? ¿Qué viene? ¿Qué nos puedes Ahorita contar? voy a tocar, bueno, no sé cuándo vaya a salir esto, pero toco en octubre en Fullerton, San Diego, Los Ángeles, y también hago Phoenix. Y también voy a San Francisco y a Santa Cruz el 1 y 2 de diciembre. Y pues nada, o sea, ahorita seguir promocionando este álbum, tocarlo en vivo en México también. Nunca he ido a tocar a Ciudad de México, por ejemplo, es algo que quiero hacer este año antes de que se termine. Y además de eso estoy grabando otro disco
que pronto vendré a contarte de qué se trata. Ojalá que cuando salga te regresas aquí sí. a hacer otra sesión. Exacto. ¿Y ahorita qué? ¿Nos vas a tocar unas canciones? ¿Cuáles canciones nos vas a preparar ahorita para que le diga a la gente? Sí, voy a tocar con mi banda, con Brian y Omar. Brian en el bajo, Omar en la batería. Son mis mejores amigos desde chiquitos. Y vamos a tocar Romper tu cara, que es una canción que le hice al PRI, Al PRI. al viejo PRI de México. ¿Qué es eso? Al nuevo. Y el que... El presidente. El PRI es el partido, Oh, no sé. un partido de México que estuvo mucho tiempo en el gobierno y pues la compuse a ellos. Dale. Es una canción con mucho rock. Y pues eso. Yeah, ok. Pues quédense aquí. Ahorita van a entrar a este cuarto y te van a romper la cabeza, la cara. Te van a romper la cara, sí. Ahí estamos, Jesús Guerrero aquí en el SoCal Sound.